Hola, la verdad todavía se me hace muy raro pensar que ya estoy grabando este video. Siento que fue hace muy poco cuando apenas estaba entrando a la preparatoria sin saber realmente qué esperar, con nervios, dudas e incluso miedo. Porque honestamente al principio no estaba seguro de si la preparatoria me gustaría. Había dejado a mis mejores amigos. Muchas cosas que antes eran parte de mi vida, poco a poco se iban convirtiendo en recuerdos cada vez más lejanos, y eso me ponía bastante triste. La secundaria había terminado y aunque mucha gente decía que la prepa iba a ser mejor, yo no estaba tan convencido. Extrañaba demasiado esa etapa, extrañaba a mis amigos, la rutina, las personas con las que convivía todos los días y se sentía raro empezar desde cero de nuevo. Recuerdo que los primeros días de la prepa no fueron tan fáciles para mí. Yo veía que poco a poco todos empezaban a ser amigos y empezaban a encontrar su grupo, y aunque yo hablaba con personas nuevas, sentía que todavía no conectábamos por completo. Era una sensación extraña, como estar rodeado de gente pero al mismo tiempo sentirte fuera de lugar, como si no encajaras. Y hay una anécdota que nunca voy a olvidar. El primer día de clases cuando llegué al salón con mucho miedo, porque entré y ya todos tenían amigos. Todos estaban en su grupito, todos parecían conocerse, y yo no conocía a nadie. En ese momento literalmente deseé haber ido a la inducción porque sentía que todos ya habían convivido antes, menos yo. Recuerdo sentarme pensando en cómo iban a pasar 3 años completos así. Y aunque ese día estaba nervioso, también fue el día en el que conocí a Mauricio y David. Empecé a hablar con ellos y sinceramente pensé que solo me iba a juntar con ellos unos días en lo que encontraba otro grupo de amigos o otras personas. Pero al final las cosas terminaron siendo muy diferentes. David se convirtió en un gran amigo, que hoy en día me sigo juntando con él y hemos vivido muchas cosas. Y aunque Mauricio después se fue de la escuela y nuestra amistad se perdió un poco con el tiempo, siempre voy a recordar cómo empezó todo gracias a ellos. Un poco después conocí a Emiliano y a Diego, y sin darme cuenta, ellos junto con David terminaron convirtiéndose en mi grupo de amigos. Un grupo que hizo muchísimo más especial esta etapa de mi vida. Pero honestamente, creo que hubo un momento en que cambió todo para bien, el campamento. Porque antes del campamento todo me costaba sentirme completamente parte de la preparatoria. Pero cuando fuimos, todo cambió. Ahí hice amigos nuevos, no solamente de mi salón, sino de otros. Y fue una experiencia que me gustó muchísimo. Hubo actividades que hicieron que todos convivieran y se hicieran amigos, y creo que desde ahí empecé a sentirme que realmente pertenecía a esta escuela. Ya no era solamente una escuela nueva, o yo no era el estudiante nuevo, ya éramos parte uno del otro, ya era mi preparatoria. Y es raro pensarlo ahora, porque cuando me inscribí me dijeron que iba a salir hasta junio del 2026. Jamás pensé que el tiempo se iba a pasar tan rápido. En serio, yo veía esa fecha lejísimos. Sentía que faltaba muchísimo tiempo. 3 años sonaban eternos para mí, y ahora literalmente me queda solo una semana de clases. Y honestamente siento que no ha pasado el tiempo desde aquel primer día. Nunca pensé que cada día que pasaba era un día menos, sino uno más. Vivía con la rutina pensando que faltaba mucho tiempo, que siempre iba a haber más clases, más recreos y más momentos. Hasta que un día te das cuenta que estás en sexto y ya nomás encuentras la última semana, la última salida, las últimas reuniones con tus amigos y las últimas risas. Y ahí es cuando realmente entiendes lo rápido que pasa la vida. Durante estos 3 años conocí mucha gente e hice muchos amigos. Algunos por el fútbol, otros por amigos de amigos, otros simplemente porque me los encontraba caminando en los pasillos y empezábamos a hablar. Y eso es algo muy bonito de la preparatoria, que muchas veces las amistades empiezan de una forma muy simple y terminan convirtiéndose en personas muy importantes en tu vida. Personas reales, personas con las que convives muchas cosas. Y puedo decir que con los amigos que hice han sido los mejores que he tenido y más auténticos de mi vida. Con ellos pasé risas, estrés, momentos incómodos, problemas, tonterías, partidos, trabajos, salidas y de todo. Y son recuerdos que voy a guardar en mi corazón para siempre. También la preparatoria te enseña muchísimo sobre la gente, la vida, pero más que nada, en mi experiencia al menos, me enseñó mucho sobre mí. Aprendí quién soy, qué cosas me gustan, con qué personas me quiero juntar y qué quiero para mi vida. Y creo que eso vale muchísimo más que cualquier calificación. Al principio me metí a técnico en medios de comunicación porque me dijeron que era lo único en lo que había cupo. Al principio no me gustaba tanto, las materias me parecían aburridas, pero con el tiempo empecé a agarrarles el chiste y me fui metiendo cada vez más en el tema. Me empezó a gustar mucho la fotografía y más que nada la televisión. Me parecía muy interesante todos los procesos que habían detrás de la cámara para que tú solo vieras un pequeño espectáculo y te rieras un rato. Y claro, los maestros siempre fueron elementales en esta etapa. De la maestra Thierry me llevo su gran y divertida clase, además de que aprendes mucho en las prácticas. De Gigi esta gran anécdota, que el primer día de la inducción
Bueno, el primer día de clase nos dijo que nos lleváramos bien, porque íbamos a pasar los 3 años siguientes juntos. Y eso fue algo que nos sirvió mucho, un gran consejo. Hoy doy gracias a Dios por haber puesto tanta gente tan buena en mi camino, por haber conocido a tantos amigos y personas que valen tanto. Doy gracias a la institución, a mis compañeros, a mi familia por haber hecho de esta etapa algo tan especial que guardaré por siempre en mi memoria y en mi corazón. Hasta siempre.